Buenas tardes, muchachos. Sí, empieza ya Marco a grabar. Empezamos. Sí, muchas gracias a todos por su... Muchas gracias a todos, muchachos. Bueno, como teníamos una clase asignada para el día de hoy, las disculpas del caso, hemos tenido varios problemitas por temas de trabajo y por temas de salud, pero ya estamos acá. El tema que vamos a tratar, sí, es un tema, en este caso, que nos permite ver a nosotros sobre el puerperio y sus complicaciones, ¿no? Y el manejo de la tenidoterina. Entonces, para ello, hemos preparado una pequeña exposición, ¿no? ¿Se ve ahí, muchachos? Marco, ¿se ve? No se ve. Todavía, doctor. Se A observa que ver, está compartiendo, pero no se observa nada. a ver, a ver, a ver. Ujú, ujú. No quiere. A ver, toda la pantalla. Compartir. Ahí. Sí, doctor, ahí se observa bien. Muy bien. Entonces, el tema para el día de hoy es alumbramiento, puerperio y manejo de la autoinmuterina. Como ustedes saben, el alumbramiento viene a ser la tercera parte, ¿no? El tercer periodo. Dentro de ellos tenemos dilatación, expulsión y el alumbramiento. El alumbramiento en sí se define como la expulsión de la placenta y los anexos. La placenta cumple una importante función dentro de la estructura y dentro de la formación materno-fetal, ya que es la que involucra la perfusión uteroplacentaria. Es la responsable de nutrir al bebé, ¿no? Para ello está conformada por 15 a 25 centímetros de diámetro y tiene cotiledones, ¿no? Con un espesor de 3 centímetros, con un peso promedio de 500 a 600 gramos y tiene dos caras, una cara fetal y otra cara, en este caso, corial, o corial, ¿no? Y una cara que tiene la característica de ser gris brillante, donde se da la inserción del cordón umbilical, y de una forma central, aparentemente marginal, y una cara, en este caso, que da hacia la parte de invasión, ¿no? A través de ello, nosotros vemos la observación de la cara materna y la cara fetal, ¿no? A través de eso vemos el cordón umbilical por donde pasan, en este caso, la invasión, en este caso, las arteriolas, ¿no? Hay una perfusión uteroplacentaria, se dice en promedio que hay una perfusión uteroplacentaria de 600 a 800 mililitros por minuto. Eso quiere decir que es la cantidad de sangre que pasa a la madre al feto, ¿no? Por lo tanto, es muy importante esta función que cumple la placenta, ya que a través de ello nutre a nuestro fetito, ¿no? Lo nutre y a través así el intercambio de ciertas sustancias, tanto de alimentarias como tóxicas, ¿no? Que le perjudican al bebé, se hace una limpieza, ¿no? ¿No? Y esto tiene funciones, aparte de ello, cumple múltiples funciones, los cuales está el intercambio de gases, en este caso la producción de hormonas, ¿no? En este caso los elementos como los nutrientes, los electrolitos, la transmisión de anticuerpos maternos en el cual se da a través de la placenta, la producción de hormonas tales como la progesterona, el estradiol, el estrógeno, entre otras, y cumple una función muy importante, como ya lo había mencionado, de la desintoxicación de algunas drogas o en este caso, sustancias que pueden pasar al feto, ¿no? Entonces, o el feto, en este caso, que produce. El amnios es un saco que envuelve, que contiene líquido amniótico, en el cual el feto cumple una función, está suspendido dentro de este cordón, ¿no? El tema del ombligo permite, perdón, la arteria umbilical, ¿no? Y también permite este líquido amniótico, los movimientos fetales, cual hace que nuestro fetito esté en constante ejercicio y podemos evitar la parálisis si no hubiera este líquido, ¿no? Entonces, una atrofia muscular, por eso es la importancia del líquido amniótico, ya que cumple una función tanto de amortiguador como también cumple la función de producir calor, ¿no? Y hacer que nuestro fetito esté cómodo hasta completar la edad gestacional adecuada, ¿no? Como ya sabemos, el cordón umbilical está formado por la gelatina de Wharton, quien lo cubre, ¿no? Está formado por dos arterias y una vena, ¿no?
y a su vez también cumple la gelatina de Wharton protección de este vaso, ¿no? En el cual hay muy importante conocer y saber que el cordón umbilical, ¿no? Uno de los errores que a veces se comete y a veces en la ecografía responden, ¿no? Dicen, ponen distocia funicular, pero distocia funicular porque tiene circular de cordón. No, la distocia funicular no es porque tenga circular de cordón. La distocia funicular se establece porque hay una compresión del cordón en el momento de iniciar el trabajo de parto. Entonces, si bien es cierto, la gelatina de Wharton lo protege al cordón para que no se produzca esta obstrucción del paso sanguíneo de la madre al fetito, ¿no? Cumple esa función muy importante. Entonces, para aclarar nada más que distocia funicular no es ese error que se comete siempre, sino la distocia funicular no es tener circular de cordón al cuello, sino es cuando se comprime y por ello, por ende, hace que el fetito produzca un estado fetal no tranquilizador que puede ser taquicardia, ¿no? O bradicardia en situaciones de estrés, ¿no? Entonces, para tener en claro ese punto, ¿no? El alumbramiento constituye el tercer y último periodo del parto, ocurre después del nacimiento del bebé y se procede, ¿no? En este caso se observa un desprendimiento, un descenso y una expulsión de los anexos, en este caso ovulares, por el conducto genital. Normalmente dura entre 5 minutos, ¿no? Algunos libros dicen hasta 15 minutos, pero en promedio es 5 minutos, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos un alumbramiento normal, tenemos que reconocer que este periodo del alumbramiento normal, desde que inicia hasta que termina, puede durar entre 10 a 30 minutos después de la expulsión del feto, ¿no? Y el sangrado puede considerarse en una paciente de parto vaginal normal 500 mililitros, ¿no? Y en un parto por cesárea es hasta 1000 mililitros. Y en un parto que haya tenido complicación de cesárea más en este caso histerectomía, el volumen de pérdida es 1500. Pero en el tema del alumbramiento normal nos referimos en este caso básicamente al parto vaginal, donde de ello tenemos 4 etapas, ¿no? Uno de ellos viene a ser la primera, el reposo clínico, ¿no? Que ocurre a continuación de la expulsión del feto. La madre siente un alivio, un descanso, ¿no? Debido a la disminución de las contracciones y comienza la retracción del útero y luego reanuda, pero ya no son tan dolorosas como al principio, ¿no? Entonces, la dilatación del cuello cervical, ¿no? Esa es la fase de reposo. La segunda fase viene a ser la de desprendimiento, donde se observa la retracción uterina, ¿no? Que genera una disminución de la superficie del útero, la placenta y membranas, existiendo una zona de plegamiento de menor área de inserción, de lo que produce el desprendimiento de la decidua. Entonces acá tenemos que describir dos tipos de mecanismos que se presentan en el tema del desprendimiento. Uno de ellos es cómo es que se desprende la placenta. Al momento de desprendimiento de la placenta se inicia en este caso la forma o el mecanismo de tipo Schultz, ¿no? Es un desprendimiento que se da desde el centro de la placenta, como se observa acá, ¿no? Desde el centro de la placenta, porque se forma un hematoma retroplacentario, ¿no? Y comienza a desprender suavemente la placenta. Entonces esto produce la expulsión de la placenta, luego el sangrado tiene esto generalmente el modelo Schultz o la forma como se expulsa la placenta representa un 93% de todos los, se observa un 93% en todos los partos, ¿no? Como es la forma de expulsión. La segunda forma es también una de las presentaciones que se da al momento de extraer la placenta, se llama el mecanismo de Duncan o la expulsión de la placenta tipo Duncan, representa generalmente, se observa en el 20% de los partos y el desprendimiento se da laterales de la placenta, en este caso en forma lateral, y el sangrado es precoz acompañado de la salida, ¿no? Entonces esto acá para que ustedes conozcan cómo es que se desprende, cómo son los mecanismos de desprendimiento de la placenta, y tanto Schultz como el de Duncan, ¿sí? ¿Se escucha, muchachos? ¿Está claro? Sí, doctor. Jóvenes, Marco. Sí, se está escuchando bien. Sí, Se entiende. muy bien, excelente, ¿no? Perfecto, gracias. Entonces, vemos las dos formas, ¿no? Dentro del alumbramiento normal, cómo es que se da la expulsión de la placenta. Entonces, existen diferentes signos clínicos que a nosotros nos muestra, ¿no? Y nos orienta a pensar y a saber que se está desprendimiento
se está dando el desprendimiento de la placenta de forma correcta. Entonces, esos signos clínicos nosotros tenemos que ver, ¿no? Uno de ellos es el sangrado al momento en el que se produce y la cantidad de sangre, ¿no? Lo segundo es el tema de la reaparición de la dinámica uterina. La mujer comienza, te dice, no, doctor, tengo ganas de empujar. Entonces, se le dice, ¿no? Que al contrario, que se relaje, que se tranquilice, que la placenta va a salir de por sí solo, ¿no? Sin necesidad de estar pujando. Entonces, uno de los signos que nosotros observamos es el signo de Strassmann, donde se observa que el útero está palpable por arriba, 3 centímetros por arriba de la superficie de la sínfisis del pubis. Vemos como una bolita en esta forma, ¿no? Entonces, es el signo de Strassmann, ¿no? Entonces, lateraliza el útero a la derecha, ¿no? Lo cual nos muestra ya que sí hay una alteración, se forma como una especie de huevito, se podría decir, ¿no? Una superficie dura. Lo segundo es el signo de Fabry, o también llamado signo del pescador, ¿no? Entonces, el signo del pescador, ¿en qué nos orienta? Nosotros vemos al momento que clampamos el cordón umbilical, ¿no? Se palpa el fondo uterino, y si esto, con la mano ubicada en el fondo, vamos a ver que el útero, ¿no? En este caso, con el clampaje de la pinza, vemos cómo suavemente la placenta comienza a descender, ¿no? La dejamos arriba y la placenta desciende, ¿no? Eso es una forma clínica que a nosotros nos está orientando, ¿no? Que se está dando el desprendimiento correcto, ¿no? Clampamos arriba y baja. Eso se llama el signo de Fabry, o llamado también signo del pescador. El otro signo que también es muy importante, donde muestra el descenso de la pinza, ¿no? Parecido al tema del pescador, es el signo de Ashfeld, ¿no? Donde se observa, en este caso, el cordón umbilical, ¿no? Donde se considera el desprendimiento completo, ya el descenso a los 10 centímetros desde donde se clampó y el término del final, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Vemos estos signos que nosotros podemos percibir, ¿no? En este caso, el del pescador, perdón, al momento que uno retrae o tracciona, ¿no? Retrae o tracciona el cordón umbilical, se siente como un tirón, como que nos jala otra vez, ¿no? Como quien decir, la placenta está cogiendo, perdón, el útero está cogiendo la placenta, uno tracciona y de momento te jala de nuevo, ¿no? Ese es el signo del pescador. Y el signo de Eschfeld es el signo que uno clampa y va descendiendo suavemente, ¿no? Entonces, para aclarar, ¿no? El otro es el signo de Kussner, donde ya vemos que la pinza que está unida al cordón, la tracción del fondo uterino hacia arriba, ¿no? Es un signo de Kussner, ¿no? Y el signo placentario, donde ya hay ausencia, en este caso de la madre, ya no tiene pujos, y cuando la placenta está ya en el canal vaginal, ¿no? Listo para salir. Entonces, conocemos los 4 signos muy importantes que nosotros tenemos que conocer: el signo de Strassmann, ¿no? Que vemos el útero en el fondo; el signo de Fabry, el pescador, que uno tracciona y se siente como regresa el cordón adentro de la cavidad uterina; el signo de Ashfeld, uno clampa y va bajando suavemente el cordón umbilical, hay un signo de descenso; y el signo de Kushner, donde ya se observa que la placenta ya pasó el canal vaginal, ¿no? Y hay una relajación, en este caso una inmovilización de la pinza, ya no se mueve, y nosotros vemos en canal vaginal que ya encontramos la placenta, deprime el perine y la placenta sale por sí sola, ¿sí? Tema ahí, cuando ya ocurre esto, no habíamos hablado que el tema, dentro de los signos clínicos de desprendimiento, teníamos el reposo clínico, teníamos el desprendimiento, donde el desprendimiento era Schulde y Duncan, y dentro de ellos tenemos los signos clínicos que se presentan, y acá viene el tema del descenso. Entonces, el descenso de la placenta participa los hematomas retroplacentarios, las contracciones uterinas, el peso de la placenta, las membranas subolares y la fuerza de gravedad. Además, los vasos uterinos, en este caso arteriovenosos, que quedan abiertos en la pared, son fuertemente comprimidos y obliterados por la retracción uterina, llamándose esto como signo de las ligaduras vivas de Pinard, ¿no? Entonces, acá tenemos estas formas, ¿no? Vemos la característica, se dan 2 fenómenos. Uno de ellos es la retractibilidad, y la otra es la contractibilidad, ¿no? Formando, en este caso, estas ligaduras, que a esto se llama fenómeno de Pinard, ¿no? O ligaduras vivas de Pinard.
Dentro de ello se da la expulsión, que corresponde a la salida de la placenta, las membranas ovulares, ¿no? El útero se retrae aún más, adoptando una forma globulosa y de una consistencia leñosa, dura, en forma de un globo de seguridad, se llama globo de seguridad de Pinard, ¿no? Lo cual ya nos indicó que el útero está bien contraído. Uno tranquilamente presiona en la pared abdominal por arriba suprapúbico, va a tener en este caso un útero duro, leñoso, ¿no? Lo cual nos está mostrando que está bien contraído, ¿sí? Dentro de la tensión para el alumbramiento existen 4 tipos de alumbramiento. Dentro de ellos tenemos el espontáneo, el dirigido, el corregido y el manual. En el tema del espontáneo es donde no hay ninguna, en este caso no hay ninguna intervención médica. El tema dirigido, que es estimular la dinámica uterina con oxitocina. Como ustedes saben, para la dinámica uterina nosotros vemos y usamos, tanto en el manejo activo de labor de parto, no usamos oxitocina, a dosis en este caso mínimas, empezamos con 4 mu y vamos aumentando progresivamente hasta llegar a 32 miliunidades, ¿no? Igual en el manejo activo también podemos utilizar oxitocina, ¿no? Ese es el dirigido que se llama, ¿no? Entonces se le dice, ponle una ampollita de oxitocina intramuscular, lo cual nos va a ayudar, ¿no? A que descienda. El otro tipo de alumbramiento es el corregido, donde se realizan las maniobras como masaje suprapúbico para acelerar el desprendimiento y el descenso de la expulsión. Dentro de ellos tenemos la maniobra de Brad Andrew, ¿no? Y dentro de ello, una vez que ya se extrajo la placenta, ya usamos la maniobra de Dublín, que ahora lo vamos a ver. Lo otro es el manual, que consiste en la extracción digital de la placenta y requiere anestesia general por la relajación del útero, ¿no? Adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? La extracción manual, uno ingresa con la mano, lógicamente con guante, y vemos los bordes de la placenta y vamos suavemente, en forma concéntrica, ¿no? Suavemente desprendiendo el útero de la placenta, ¿no? En esta forma ingresamos por las paredes laterales, lo cual nos permite desprender la placenta de forma manual. Entonces, no hay que tener un cuidado, ¿no? De no arrancar el cordón, de no arrancar la placenta, porque si no terminamos en una hemorragia, ¿no? Y esto, una vez que extrae, esta paciente va a requerir, en este caso, medicamentos, tanto antibióticos también como el uso de oxitóxicos, ¿no? Luego, estos alumbramientos estamos hablando para el tema normal, ¿no? Todo lo que se da de forma manual, ¿no? Y así como tenemos un alumbramiento manual, tenemos un alumbramiento patológico, ¿no? Los alumbramientos patológicos generalmente es cuando la duración de este proceso de alumbramiento dura más de minutos. Hemos dicho que lo normal en promedio es de 10 a 30 minutos. Cuando ya pasa esa fecha, perdón, de esa hora, de 30 minutos, ya estamos hablando de un alumbramiento patológico. El sangrado, y recalco una vez más, ¿no? 500, cuando es más de 500, mayor a 500, estamos hablando de hemorragia postparto, ¿no? Entonces el sangrado mayor a 500, si es por vía vaginal, mayor a 1000, si es por vía por cesárea, o mayor a 1500, si es cesárea más histerectomía. Entonces esos valores por arriba de ellos, nosotros cuantificamos y valoramos y podemos hablar que hay una hemorragia postparto debido a que hay un sangrado mayor a lo normal. Hay desgarros importantes del canal del parto, ¿no? Los desgarros, como ustedes sabrán, en este caso puede haber un desgarro a nivel del canal del parto, a nivel cervical, donde tenemos clasificaciones. Hay 4 clasificaciones de los desgarros, ¿no? Dentro de ello, el primero es el que involucra mucosa, el segundo ya es el que involucra tejido muscular, el tercero es el que llega hasta el esfínter anal, y el cuarto es el que compromete la mucosa rectal, ¿no? Entonces esos 4 desgarros pueden estar presentes, en el cual aumentan el sangrado vaginal. Luego de eso tenemos la retención placentaria y los anexos ovulares, ¿no? Entonces la retención placentaria, que puede ser, en este caso, tejido, ¿no? En el cual requiere legrado, ¿no? Requiere un legrado, ¿no? Lo cual tenemos que hacerlo, si no estos pacientes terminan haciendo infecciones. Y algunas complicaciones que también se han presentado, ¿no? Que se presentan en el alumbramiento patológico, como la inversión uterina, ¿no? En el cual el útero, al momento que uno jala, tracciona la placenta, se invierte. Entonces, en eso lo que hay que hacer es relajar el útero, ¿no? Y el error que a veces se comete muchas veces en las postas y los médicos
de la esposa dice, colócale oxitocina, ¿no? Entonces, al contrario, si tienes una inversión uterina, el anillo de compresión está invertido. Entonces, si comprometes, no te va a permitir regresar al útero. Al contrario, tienes que darle relajantes, ¿no? Para que ese útero pueda hacer regresar a su posición normal, ¿no? Entonces, eso también se presenta como una complicación de la inversión uterina. La embolia de líquido amniótico es una patología bien rara, bien rara. En este caso no es frecuente. Yo tuve la oportunidad de verlo como interno hace casi 20 años atrás, ¿no? Y de ahí no he vuelto a ver ni en mi vida como ginecólogo, ni en la parte, como cuando he sido médico general, en este caso este tipo de patología. Y espero nunca verla. ¿Por qué? Porque esa paciente, en este caso, da un parto normal, ¿no? La mayoría de las madres, de los esposos, de la familia en general, está afuera esperando a la mamá, esperando al bebito, todos felices. Entonces, el tema de la complicación de embolia uterina, de embolia de líquido amniótico, es cuando el bebito sale y el líquido amniótico, por un efecto que hasta ahora no está muy bien estudiado, ingresa el líquido amniótico al endotelio, y por el endotelio o por los vasos viaja y llega al cerebro, y una vez que llega al cerebro convulsiona y produce una muerte instantánea, ¿no? Espero que nunca lo vean, ¿no? Porque realmente es penoso, ¿no? En este caso, este tipo de patologías. Luego, bueno, es que es bien raro, ¿no? No está muy presente, ¿no? La embolia aérea o el síndrome de Sheehan también es otra de las patologías que se presentan en las hemorragias postpartos, ¿no? En el cual estos pacientes hacen un infarto, ¿no? A nivel del hipotálamo y terminan, en este caso, con corticoides la mayoría, toda su vida, ¿no? Lo cual tampoco se requiere. Entonces, cuando ya tenemos una complicación de un alumbramiento patológico, nosotros en el manejo, en la evaluación que todos nosotros tenemos que ver tono. En este caso, el útero tiene que estar contraído, ¿no? Contraído, tiene que estar indurado, pero una condición así dura. Pero cuando no lo está, entonces parte de la patología, ¿no? Algo está pasando, se llama hipotonía uterina o atonía uterina. Entonces, la hipotonía uterina o la atonía uterina, en este caso, es una patología que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que a través de la perfusión uteroplacentaria, ¿no? Uteroplacentaria, la perfusión se da en promedio de 600 a 900 mililitros por minuto. Entonces, si una mujer tiene en promedio 4.5 a 5 litros de sangre, quiere decir que aproximadamente, si yo no resuelvo la atonía, porque la atonía, el tono o atonía es que no tiene contracción uterina, por lo tanto, al no haber contracción del útero, este útero está relajado y esta sigue produciendo la perfusión uteroplacentaria, lo cual esta hemorragia es realmente mortal, ¿no? Puede morir una paciente en menos de 8 o 9 minutos, ¿no? Desde que se presenta la atonía hasta que se resuelve el problema, ¿no? Entonces hay que actuar rápido en el tema del tono. Los siguientes son tejido. Tejido es el resto de membranas, el resto de placenta, ¿no? Que uno puede, en este caso, en la atención del parto, en el alumbramiento, no se da, es un alumbramiento incompleto, vamos a encontrar tejido dentro. Lo tercero es el trauma. Trauma es a veces cuando tiene ese error frecuente que a veces, doctor, está completa, nos dicen ¿no? La licenciada hace uno el examen y la verdad es que no está completa, está con 7, está con 6, está con 8, entonces no hay una buena evaluación y por lo tanto al momento de la contracción, ¿no? El bebito sale, ¿no? En el pujo de la madre porque la están haciendo pujar de hace rato, ¿no? Entonces sale y produce un desgarro, en este caso a nivel cervical, ¿no? Lo cual hay que resolver, hay que hacer una traqueorrafia, ¿no? Entonces hay un desgarro del canal vaginal y no solamente a nivel del canal vaginal, sino también, perdón, no solamente a nivel cervical, sino también a través del canal vaginal, en las paredes de la vagina, ¿no? En este caso, y cuando ya las paredes de la vagina, la clasificación de desgarro, ¿no? Desgarro vaginal, y cuando hay la clasificación que hemos mencionado de las 4, nos referimos al periné. En cambio, en la vagina se dice desgarro en pared vaginal, de lateral derecha, lateral izquierda, fúndica o anterior, ¿no? Dependiendo. Entonces, eso también.
Y otra de las 4T dentro del grupo de estudio es el efecto de los factores coagulantes, ¿no? Uno de los principales es la trombina, ¿no? Entonces hay factores de coagulación que están alterados, por lo tanto el paciente viene en hemorragia inupar, ¿no? Entonces, esas son las 4T dentro del manejo de la hemorragia postparto. Entonces, entre las 4T hemos mencionado que la atonía uterina, uno de ellos, ¿no? En este caso, la causa de la atonía uterina, sobre distensión uterina, hay veces trabajo de parto prolongado, a veces, en este caso, polidramios, fetos macrosómicos, embarazos dobles, ¿no? En este caso, es una de las causantes de atonía uterina. La corionionitis, un RPM prolongado, ¿no? Hace que ese útero esté infectado y el consumo, el tema del útero necesita glucosa. Como no tiene glucosa porque es infeccioso y los microbios y bacterias están comiendo la glucosa, por lo tanto va a hacer que este útero se mantenga relajado y no permita una contracción adecuada. Por lo tanto, produce atonía uterina. Por eso hay que tener mucho cuidado con los RPM prolongados, que hemos dicho que es mayor a 18 horas, ¿no? Y puede estar presente con fiebre. Por eso es que todo bebé que nosotros tengamos con RPM tenemos que ver a qué hora inició, ¿no? Su RPM, dependiendo del corte de la edad gestacional, si es menor a 35 semanas, en este caso hay que dar maduración pulmonar o neuroprotección, dependiendo, o si es mayor a 35 semanas, dependiendo el grado del hemograma, dependiendo el estado del bienestar fetal del feto, y si es mayor a 36, 37 semanas ya podemos inducir el parto, porque más de 48 horas, más de 18 horas con RPM, vamos a tener una paciente con infección de líquido, infección intramniótica, y como consecuencia nos va a llevar a una corioamionitis. Lo otro es el agotamiento muscular, en este caso partos prolongados, ¿no? En este caso el rápido y en este caso partos prolongados, o de lo contrario, el parto precipitado, ¿no? Cualquiera de esas dos cosas nos puede llevar a un agotamiento muscular, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo otro, retención de tejido, ya sea placenta, ya sea coágulos. La placenta puede estar por presencia de acretismo placentario, puede tener en este caso antecedentes de cirugías previas, por eso es muy importante. La ecografía también. La ecografía nos va a mostrar si hay un acretismo, hay un percretismo, ¿no? En el cual hay que tener en consideración esta valoración. En este caso, las lesiones del canal del parto, hemos mencionado los desgarros del canal del parto, ya sea que se haga un parto instrumentado, una fase expulsiva precipitada, ¿no? Nos pueden llevar a un desgarro del canal del parto. La ruptura o dehiscencia uterina, ya sea por antecedentes de cirugías previas, ¿no? Por eso es cuando te dicen paciente con cesárea previa una vez, la norma establece que es un riesgo relativo, no es un riesgo absoluto para realizar cesárea en este tipo de pacientes, ¿no? Cuando hablamos de cesárea previa una vez, ¿nosotros podemos darle chance vaginal? Sí, podemos chance vaginal porque el riesgo de ruptura uterina es mínima, es 0.03. El riesgo en este, perdón, 0.01, y el riesgo de ruptura uterina en cesárea previa dos veces es hasta 0.03, o sea, 3 hasta un 8%, dicen algunas bibliografías, ¿no? Pero dependiendo del tipo de cirugía que se ha realizado. Si ha tenido una cirugía en el cual la cesárea previa ha sido por un parto prematuro, en este caso menor a prematuro extremo, donde no se ha desarrollado el segmento uterino, lógicamente a este paciente le han hecho una cesárea de tipo corporal. Ahora, si hubiera sido, de repente es una cesárea donde ha tenido antecedentes de miomas, ¿no? Y han realizado una miomectomía, también hay que valorar, hay que revisar muy bien la historia clínica anterior, porque estos úteros hay que ver qué tipo de incisión se hizo. ¿No? Si es una incisión corporal, hay un alto riesgo de ruptura uterina, ¿no? Mayor a un 40%, dice la bibliografía. En este caso, cuando hay, en este caso también, los periodos intergenésicos cortos, menor a 18 meses, también es una indicación necesaria porque la incidencia de ruptura uterina va a un 8%. Entonces hay que valorar todo esto y se valora el peso fetal, se valora, en este caso, la característica de la pelvis, entre otros, ¿no? Los partos instrumentados también nos pueden lesionar el canal vaginal, ¿no? La distocia de presentación, ya sea, en este caso,
que venga en podálico, ¿no? Tenemos que ver cómo es que viene, las maniobras que hemos utilizado para extraer el feto, ¿no? La hiperdinamia uterina también, ¿no? Nos va a llevar a que este útero se produzca contracciones más rápidas, más seguidas, lo cual puede producir lesiones del canal vaginal. Y la versión cefálica externa, ¿no? Entonces también vamos a tener esto. La inversión uterina, un alumbramiento manual, uno jala la placenta, a veces trata de traccionar, ¿no? Y hace que esto, lo normalmente en la inversión uterina y el alumbramiento manual es cuando uno realiza el signo del pescador. Si uno ve que hay resistencia, tiene que dejar, esperar todavía que se forme bien el hematoma retrocorial retroplacentario para que pueda expulsar la placenta. Pero cuando no pasa eso, a veces se tracciona, ¿no? Se tracciona más de lo normal y el útero se invierte, sale con todo y placenta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que valorar el acretismo placentario, ¿no? En esto tenemos que ver, en este caso, una maniobra de CREE para poder regresar a su sitio en el caso de inversión uterina de inmediato, ¿no? Las alteraciones del sistema, en este caso de coagulación, como es el tema de la trombina, estos son adquiridas o bien pueden ser congénitas. Adquiridas, ¿por qué? Por la patología frecuente como es la preeclampsia, como es el síndrome de Gell, como es la coagulación intravascular diseminada, la embolia del líquido amniótico, la sepsis y el abrupto placentario, ¿no? Lo otro es las enfermedades congénitas, ya en este caso que ya viene, es la enfermedad von Willebrand, en este caso la hemofilia tipo A, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la valoración para el tema de la hemorragia postparto por atonía uterina, que es una de las complicaciones que ha afectado a la mitad de estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué factores predisponen para una hemorragia postparto? Regresando, dentro de ello tenemos el parto prolongado, tenemos la corionionitis, tenemos la sobredistensión uterina, tenemos los miomas gigantes, la hipertensión arterial, la relajación uterina, ¿no? El trauma con forceps bajo o medio, los partos precipitados, la rigidez vaginal, la rotación con forceps, la obstrucción del parto de vagina, la reparación previa, en este caso, la cesárea segmentaria o las placentas previas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de, en este caso, de factores que todos ellos predisponen a una hemorragia postparto. Quiere decir, si yo tengo una paciente con un parto prolongado, veo mi hoja de partograma, veo mi hoja, en este caso mi partograma modificado del lado de mesa y veo que ya me salí de la curva, o ya el colega anterior se salió de la curva, tengo que hacer manejo activo y tengo que prepararme para una hemorragia postparto. ¿Sí? Si veo que es un macrosómico, veo una altura uterina por arriba de los 35 centímetros, ¿no? Ya sea por macrosomía o ya sea por polidrámidos, tengo que prepararme para una hemorragia postparto. ¿Sí? Entonces, todos ellos a mí me orientan a que yo tengo, si bien es cierto, el parto es fisiológico, es normal, pero hay circunstancias que a mí me obligan a prepararme para una hemorragia postparto, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias son estas que estamos viendo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se clasifican estas hemorragias postparto? Se clasifican en dos parámetros. Uno puede ser el precoz, que es desde la aparición del sangrado, ¿no? En las primeras 24 horas. Lo segundo es tardío, que pueden estar presentes después de las 24 horas hasta 6 semanas posterior al parto. ¿Ya? La expulsión de la placenta puede ser antes o puede ser después. Entonces, si es antes, tenemos que ver la distocia. En este caso, distocias, tenemos que ver dinámica, tenemos que ver la atonía o la inercia del útero, los anillos de contracción, ¿no? En este caso, o anatómicas como adherencias anormales o lesiones de las partes blandas, ¿no? Tenemos que evaluar todo esto. Y después está en relación con la retención de restos placentarios, inercia postparto y coagulopatías. ¿Cómo hacemos el manejo del alumbramiento, no? Porque esa es una de las cosas que nos llevan a hemorragia postparto. Entonces, los criterios resultan insuficientes para el manejo del periodo de mayor morbo y mortalidad materno debido a las hemorragias en países, ¿no? Especialmente en establecimientos con pocos recursos al cual acuden pacientes. La mayoría de estos tienen un grado de anemia. Por eso es que los controles prenatales tenemos que determinar si hay presentado o no ha presentado, o presenta o no presenta anemia. Entonces, la anemia, la mayoría de nuestros pacientes no quieren comer, la mayoría de nuestros pacientes el sulfato ferroso les produce estreñimiento, les produce, en este caso, gastritis, les produce malestar general. Entonces, de repente,
las recomendaciones ante ellos es una dieta calórico-proteica rica en hierro, ¿no? Ricos en proteínas, ¿no? Porque los efectos secundarios de los sulfatos ferrosos, ¿no? Son molestosos, ¿no? Entonces, existen dentro de estos métodos para el manejo del tercer periodo, tenemos dos, el manejo fisiológico y el manejo activo dentro del alumbramiento. El manejo fisiológico es expectante, no se utiliza oxitocina y se espera la expulsión de la placenta por gravedad, el esfuerzo materno y se pinza el cordón después de la expulsión de la placenta. Y el manejo activo usamos oxitocina, se pinza el cordón, se expulsa la placenta, la tracción controlada del cordón, ¿no? Y el manejo en el fondo uterino, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de hacer este manejo y cuáles son las desventajas de este manejo fisiológico? Las ventajas: no interviene el proceso normal del trabajo de parto, no requiere medicamentos ni suministros especiales, y la desventaja es aumenta la duración del tercer periodo y aumenta el riesgo de hemorragia postparto. Entonces, si tenemos que aumentamos todos estos riesgos, nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en relación al manejo activo? Porque lo que tratamos de prevenir es llegar a una hemorragia postparto, ya sea por amiotonía o cualquiera de las patologías que hemos mencionado entre las 4T. Entonces tenemos que hacer un manejo activo y para ello tenemos que ver si hay ventajas y cuáles son. Y si hay desventajas, cuáles son, ¿no? La ventaja es que disminuye el tercer periodo y disminuye los riesgos de hemorragia postparto. Y las desventajas es que requiere el uso de oxitocina y artículos necesarios para la inyección, ¿no? Requiere la asistencia de un parto con habilidades. Dentro de las técnicas de observación tenemos la administración de inyección, la tracción del cordón, de este cordón. Entonces nosotros, dentro de la norma, dentro de todos los estudios, revisamos y vemos que hay estudios que han hecho la valoración para el manejo activo como prevención de la hemorragia postparto versus el manejo, en este caso, expectante. Dentro de ellos hay el estudio de Abu, el estudio de Bridgestone del año 93, el estudio de Bristol, el estudio de Dublín, el estudio de Kincher-Rocket, ¿no? Y todos ellos son estudios, ¿no?, que han demostrado y se han evaluado dentro del Reino Unido, dentro de Irlanda, dentro de Abu, de Duby, ¿no? En el cual muestra estos estudios, dentro de los cuales son los más importantes en el uso de oxitocina para el manejo activo con ergometrina en estos estudios, ¿no? Entonces, estos estudios muestran una serie de combinaciones, ya sea oxitocina, ergometrina, ¿no? En este caso, misoprostol, entre otros, ¿no? Entonces, para el manejo de la hemorragia postparto, ¿no? Dentro de los estudios para el manejo activo versus el manejo expectante. Entonces, dentro de ellos, los estudios que han demostrado gran significancia, ¿no? Es el estudio Bristol y Hinching-Brock, ¿no? Dentro de ellos, un estudio de 1695, ¿no? Para Bristol y 1512 para Hinching-Brock, ¿no? Dentro de ellos tenemos que el estudio asignado es manejo activo versus manejo fisiológico. De ellos se utilizó oxitocina, ¿no? Oxitocina 5 unidades con ergometrina de 0.5 miligramos en forma rutinaria y la oxitocina sintética 10 unidades. Y si la madre tiene una presión elevada inmediatamente después de la expulsión de los hombros anteriores, ¿no? Tenemos que valorar el uso de ergometrina, ¿no? Entonces, toda paciente sabemos que la ergometrina aumenta la presión arterial, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado si es una preeclántica, si es una hipertensa crónica, de no usar ergometrina. Entonces, se procura pinzar el cordón 30 segundos después del nacimiento del bebé. Entonces, estos estudios demostraron que en úteros, cuando el útero se contrae, procura expulsar la placenta mediante tracción controlada del cordón con una mano protegiendo el abdomen para ayudar a separar la placenta y evitar la inversión del útero. Procuran dar instrucciones especiales con relación a la postura, ¿no? Entonces, este detalle, estos lo mencionaba el estudio de Bristol, ¿no? Procura no dar oxitocina, procura dejar el cordón adherido al bebé hasta que se expulse la placenta, procura no utilizar la tracción controlada del cordón ni ninguna interferencia manual en el fondo uterino, procura, en este caso, llenar a la madre con las concentraciones en sentir la contracción y el deseo de pujar, ¿no? Ese es el detalle del manejo fisiológico, ¿no? Entonces, el detalle dentro de este manejo fisiológico es que la madre se sienta las contracciones y el deseo de pujar y se observa signos de separación, dar aliento a la madre, ayudar a cambiar la postura. Si la placenta no se expulsa espontáneamente, esperar y probar haciendo succión de pecho, ¿no? O en este caso hay estudios que han demostrado
que la succión del pecho o la estimulación del pecho, de las mamas maternas, en este caso, ayuda a liberar oxitocina y por lo tanto aumenta las contracciones uterinas, ¿no? De forma fisiológica. Antiguamente se hacía, ¿no? Se sobaba la barriguita del bebé. Cochrane en una de sus publicaciones ya demostró que no tiene ningún efecto la barriguita del bebé estar sobándole o estimulándolo, ¿no? Pero sí, en este caso, los pezones, ¿no? En eso sí se ha concluido que la estimulación de pezones sí demuestra resultados o aumento en la producción de oxitocina y mejora las contracciones uterinas, ¿no? Y alentar a la madre. Entonces, en este estudio de manejo comparativo para, en este caso, manejo activo versus fisiológico, nosotros vemos que en el manejo activo, no, la reducción de las hemorragias postpartos es considerable versus el manejo fisiológico, ¿no? Vemos la relación que hay, ¿no? Y la disminución que uno se observa en relación a esto en el tema de la hemorragia, ¿no? Y acá vemos la comparación del manejo activo y fisiológico en la hemorragia postparto, la duración del tercer periodo, ¿no? Con Bristol era 5 minutos en el manejo activo, en este caso, con el estudio de Hinchinbrook era de 8 minutos, en relación al manejo fisiológico, ¿no? En el cual era expectante que la duración se esperaba 15 minutos. Si vemos de 15, casi es la tercera parte, y del estudio de Hinchinbrook era casi la mitad, ¿no? Entonces, es un estudio que no, dentro del estudio, no muestra, nosotros a simple vista podemos ver que se disminuye el tiempo de espera, ¿no? Para el tercer periodo, que dura mayor a 30 minutos también, ¿no? Acá también se observa en el manejo activo con oxitocina, la duración es 25, ¿no? De 25, en este caso, perdón, de 25 pacientes, la duración en el tercer periodo queda mayor a 30 minutos, ¿no? Los dos consiguieron, tanto estos dos estudios, frente al manejo fisiológico que la incidencia o el porcentaje era mucho mayor, ¿no? O sea, no demostraban buenos beneficios. La transfusión sanguínea en el estudio de Bristol, solamente 18 frente a 48 en el manejo fisiológico, 4 en el estudio de Hinchinbrook versus a 20 en el manejo fisiológico que requirieron transfusiones sanguíneas. En el estudio de manejo con oxitocina terapéutica, el estudio de Bristol realizó para 54, y en el manejo fisiológico, en este caso, la mayoría mayores. Entonces, dentro de estos estudios, si nosotros nos vemos, ¿no? Hay, si bien es cierto, sí, efectos positivos, ¿no? Para el manejo de la hemorragia postparto, ¿no? En conclusión, dentro de esto se obtuvo que el manejo activo en el tercer periodo reduce su riesgo de hemorragia postparto debido a que hay un aumento, ¿no? En este caso de las contracciones. Entonces, la hemorragia, el aumento en la hemorragia postparto asociado con el manejo fisiológico, lógicamente está considerable. El aumento en la necesidad de transfusión sanguínea está asociado más con el manejo fisiológico. La oxitocina fue el medicamento de elección para el manejo activo y ninguno aumentó el atrapamiento de placenta con el manejo activo, ¿no? O sea, ni bien sale el hombro del bebé, nosotros ya podemos hacer manejo activo, podemos hacer, en este caso, el alumbramiento dirigidos, en este caso con oxitocina. Y acá es donde viene la conclusión que a todo pacientito o a toda mujer puérpera que está en trabajo de parto, en alumbramiento, en el expulsivo, sale el hombro y hay que colocar oxitocina, ¿no? 10 unidades intramuscular para disminuir las hemorragias por parto, ¿no? Este estudio, acá en el manejo activo versus expectante, en el cual se sumaron 6 estudios, ¿no? De más de 4.850 mujeres, ¿no? Se obtuvo que en hemorragia postparto, ¿no? En el manejo activo, en este caso hemorragia postparto mayor a 500 mililitros de sangrado, ¿no? Pérdida sanguínea mayor a 1000, ¿no? Hemoglobina materna de 24, postparto menos de 9 gramos, la necesidad de transfundir el alumbramiento manual, legrado postparto, vómitos, náuseas, el Apgar menos de 7 o 5 al minuto, la intervención del recién nacido en unidades críticas y específicas y no lactancia materna, todos ellos, ¿no? Demostró que el manejo activo, ¿no? Versus el manejo expectante, ¿no? Demostró ser considerable, ¿no? Entonces, para este lado tenemos el manejo activo y para este lado tenemos el manejo expectante. Entonces, vemos que es muy considerable usar oxitocina. Entonces,
Para ello es bueno que ustedes conozcan cómo son los procedimientos, ¿no? Para esto tenemos que estar preparados, ya sea cuando ustedes vayan a su serum, estar preparados con su sala, revisar todos sus implementos, revisar el equipo que ustedes tienen, ¿no? Para poder atender adecuadamente. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Tenemos que tener preparado nuestra oxitocina antes de la segunda etapa del parto, en este caso el expulsivo, para que éste esté listo cuando realmente lo necesitas. Lo segundo, asegura que la vejiga esté vacía, ¿no? Motivo que orine espontáneamente, porque si no vas a tener que colocarle una sonda vesical para que esto pueda expulsar. Lo tercero es determinar el conjunto con la mujer la mejor posición para la atención del parto, ¿no? La mejor posición. Ahora tenemos parto vertical, ¿no? Y en este caso nosotros podemos aplicarlo siempre y cuando tengamos las consideraciones y las condiciones para hacerlo, ¿no? Lo tercero es verificar que no haya otro bebé, que sea un solo bebé y vas a tener un solo bebé, porque si sale el primer bebé y le pones el dirigido, va a cerrar, va a contraer el útero y el siguiente bebé puede quedar atrapado. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no sea un embarazo doble. ¿Cómo lo voy a identificar? Hay veces por la altura uterina fetal, ¿no? Y también escuchando latidos, ¿no? Es muy importante valorar, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre pedir una ecografía. Entonces, una mujer, en este caso, en los establecimientos de salud, en lugares alejados, cuando hacemos la pregunta, dice, la mayoría clasifica, ¿no? Bajo riesgo obstétrico y alto riesgo obstétrico, ¿no? Entonces, bajo riesgo obstétrico, ¿por qué? Porque está haciendo el control a obstetra, porque está llegando a sus controles. Pero realmente ese es un bajo riesgo obstétrico, no. ¿No? No, bajo riesgo obstétrico considero cuando yo ya tengo su paquete globular, su paquete de batería de análisis donde todo está normal y tiene una ecografía donde la ecografía me dice que la placenta está fúndica posterior, ¿no? O la placenta está latalizada, no hay polidranios y todo está perfecto y el feto está dentro de su peso ideal, ¿no? En este caso, y la paciente no tiene ningún antecedente quirúrgico ni ninguna otra patología, ¿no? Recién ahí de repente puedo clasificar que que puedo considerar un bajo riesgo obstétrico. Ahora, es muy importante que todas nuestras gestantes tengan ecografía. No se les vaya a olvidar en su serum, cuando vayan ustedes, tienen que obligatoriamente hacer que nuestra gestante tenga su ecografía, ya sea del primero, del segundo y del tercer trimestre, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Ustedes siempre, siempre deben de ver eso, hacer las coordinaciones con la DISA para que pueda enviarle ginecólogo con un ecógrafo o al menos traer, o de lo contrario, traer a sus gestantes y poder realizar acá la ecografía. Lo que sea más práctico, igual hay que tener una ecografía tanto del primero, del segundo y del tercer trimestre, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces, lo segundo es verificar que no hay otro bebé, como lo había mencionado. Indica a la persona que lo está ayudando que administre oxitocina al momento de la salida del bebé 10 unidades de oxitocina, ¿no? Ese es el procedimiento correcto, ¿no? Para ello, ustedes tienen su obstetra, tienen su enfermera, tienen su técnico, porque el establecimiento donde ustedes van a ir va a ser un establecimiento 1-3, donde cuenta con todo este equipo, ¿no? Entonces, mínimo, en este caso van a tener un equipo completo, hay que educar y hay que capacitar a nuestro personal y decir qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque recuerden que donde van a ir van a estar ustedes como serumistas y probablemente van a tener un obstetra como serumista. Entonces, los dos tienen que complementarse en el estudio, ¿no? Y ponerse, en este caso, de acuerdo cómo es la atención y qué es lo que van a hacer, ¿no? Ayudarse mutuamente. El tercer procedimiento se realiza la atención inmediata al recién nacido, seque y envuelva al bebé para mantenerlo caliente, pinzado, corte precoz del cordón, ¿no? Si es que tienes patologías asociadas. Si no, puedes hacer clampaje tardío. Dependiendo, si tienes complicaciones, riesgos y todo lo que ya tú estás presintiendo, es un macrosómico, es un bebito polidranios, es un trabajo de parto prolongado, es un paciente con antecedente de alguna patología, ya sea hipotiroidea o una patología endocrinológica, no vas a esperar clampaje tardío, tienes que hacer clampaje precoz, ¿no? Entonces, ya, el contacto precoz de la madre piel a piel es muy importante, ¿no? Yo siempre lo que recomiendo es eso, ¿no? El sacar al bebito y ponerlo encima de la mamá, ¿no? Envolverlo bien, cubrirlo, ¿no? Y que la mamá esté ahí con su bebé
¿no? Lo cual eso se desarrolla, hace que la mamá genere ciertas hormonas, una de las más importantes, la oxitocina, que nos va a ayudar a nosotros, en este caso, la compresión uterina, ¿no? Verificar los signos de desprendimiento de la placenta, lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Todos esos signos hay que evaluarlos, verlos, ¿no? ¿No? Para poder nosotros ir viendo que estamos bien frente a un desprendimiento correcto de la placenta, ¿no? El procedimiento, en este caso, lo que ya hemos mencionado anteriormente, es coloque la mano sobre la mitad baja del útero, extraiga el apoyo del útero sobre la sínfisis púbica, ¿no? Proceda a la inversión, previniendo siempre la inversión uterina y el prolapso del cordón. Hay que tener mucho cuidado con eso. Con la otra mano, sujete firmemente el cordón con la pinza y traccione en una presión firme, mantenida, hacia abajo para guiar a la placenta a su salida, ¿no? Esto, la maniobra de Brad, ¿no? De Brad, o de Andrews también llamado, ¿no? Reciba la placenta, en este caso con ambas manos, ¿no? Si demora, extraígala usted. Maniobra suavemente rotando la placenta sobre su propio eje, ¿no? Una vez que ya sale, eso se llama maniobra de Dublín, ¿no? Giramos, giramos sobre su propio eje, no jalamos, sino jalamos y esperamos que siga descendiendo solo la placenta. Nosotros recibimos a la placenta para que no caiga bruscamente y se rompa el tejido y quede parte de restos placentarios. Entonces nosotros recibimos la placenta, comencemos a envolverla y giramos suavemente, ¿sí? Esperamos que caiga sola hasta la última membranita, ¿sí? Entonces acá, para prevenir la hemorragia postparto, manejo de la tercera etapa del parto, acá vemos, ¿no? Cómo es el manejo, en este caso, el contacto piel a piel y la extracción suave, ¿no? Primer paso, uso de uterotónicos, ya hemos mencionado, colocamos oxitocina 10 unidades, ¿no? A nivel intramuscular, ¿no? Es el efecto de la aplicación, dura en promedio 2 minutos y medio, así que nos da tiempo para nosotros para poder ver o valorar nuestra placenta, ¿no? Entonces, ejercer la tracción controlada del cordón umbilical, ¿no? Con una mano encima a nivel suprapúbico, llevamos el cordón y traccionamos suavemente. Se llama maniobra de Brad Andrews, ¿no? ¿No? Si vemos el signo que hay una retracción que regresa, se da el signo de pescador, ¿no es cierto? Entonces, esto son maniobras combinadas. Una cosa son maniobras y otra cosa son signos. Lo tercero es palpe el útero y masaje suavemente, ¿no? A nivel de la superficie suprapúbica, ¿no? Del pubis, y como atrapando al útero, ¿no? O sea, lo atrapo a nivel de la sínfisis del pubis para que el útero no se haga una inversión externa, ¿no? Puede el útero estar saliendo. Y por la parte posterior del útero suavemente expresiono. O sea, como si lo atrapara por arriba de la sínfisis del pubis sobre el abdomen. ¿Ya? ¿Sí se entiende, no es cierto, muchachos? Sí, doctor. Hola. Ah, perfecto. Entonces, a nivel de la sínfisis presiono suavemente y el útero contraigo suavemente, ¿no? Es una maniobra suave que me permite al útero contraerlo y hacer que deslice suavemente el útero la placenta por el canal cervical, ¿no? Masaje bimanual externo. Y asegúrese que el útero no esté relajado, porque eso también nos sirve para valorar la contracción uterina, ¿no? Una vez que ya sale la placenta, muy importante es revisión. Revise cuidadosamente la placenta para asegurarse que ésta esté completa. Entonces, esta revisión, nosotros vemos, ¿no? Tanto la parte posterior, damos la vuelta y evaluamos la placenta con los cotiledones, revisamos, en este caso, la placenta, ¿no? Que no tenga coágulos de sangre, lo cual nos puede hacer demostrar que ha habido un DPP. Valorar básicamente que estos cotiledones estén completos, ¿no? En este caso vamos a encontrar los cotiledones completos, ¿no? Sin haber tenido, sin haber tenido, en este caso, desgarros de los cotiledones ni nada de eso, ¿ya? Lo otro, estimule a la madre para que continúe con los masajes uterinos, remarcando la importancia de este procedimiento, ¿no? Entonces, señora, tiene que continuar con el masaje, sube para que esto pueda bajar, ¿sí? Durante las primeras 2 horas y después de la salida de placenta, los controles se hacen cada 15 minutos, porque está demostrado que en este tiempo, ¿no? Se ha presentado la mayor cantidad de hemorragias graves, ¿no? Las hemorragias graves que se presentan, ¿no? En estas 2 primeras horas son las más importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto se hace cada 15 minutos. Entonces,
hemos visto que el manejo activo y el alumbramiento, ¿no? Estos recibieron oxitocina, lo cual estos estudios han disminuido la duración del alumbramiento en relación con el grupo del manejo expectante de 6.4 minutos versus 12.4 minutos, ¿no? Como lo hemos visto en el estudio anterior. Entonces, es importante alcanzando una diferencia altamente significativa, ¿no? Por lo cual es muy significativo el uso de oxitocina, ¿no? Para prevención de hemorragia postparto, ¿sí? También en el manejo del alumbramiento se ha observado que su incidencia del 5.9% de hemorragia postparto en el grupo activo frente a un 17.9% en el expectante, lo que ha permitido llegar a la conclusión de que el tratamiento activo reduce la incidencia de hemorragia postparto. ¿Correcto? Las complicaciones maternas, simplemente para tener en consideración, este es un estudio que se realizó acá en el Instituto Materno Perinatal desde el año 98 hasta el 2004, hubieron 5.458 casos dentro de esto, atenciones de parto, dentro de estos 5.458 partos atendidos en la maternidad de Lima, se encontraron, ¿no? 22 casos hicieron retención placentaria, ruptura parcial de cordón, 14, hemorragia postparto, 8 y ruptura total del cordón, 1, retención placentaria no tuvieron, inversión uterina no tuvieron, ¿no? Entonces, cuando se aplica correctamente las técnicas que hemos mencionado. Entonces, la norma, ¿qué recomienda nuestra norma técnica para la prevención de hemorragia postparto? La norma técnica establece que hay que hacer un manejo activo el tercer periodo de trabajo de parto y el seguimiento, ¿no? Hay que administrar 10 unidades de oxitocina intramuscular a la salida del hombro anterior del feto, hay que clampar y cortar tempranamente el cordón umbilical, hay que realizar la tracción controlada del cordón umbilical cada 2 a 3 minutos hasta el alumbramiento de la placenta, y hay que masajear el útero, ¿no? Eso es lo que se recomienda la norma técnica. Entonces, tenemos recomendaciones del manejo activo, el alumbramiento con drogas, en este caso con oxitocina, y en este caso para prevenir la hemorragia postparto en pacientes institucionales con alto riesgo o bajo riesgo de hemorragia, que tengan un parto vaginal, ¿no? Entonces, esa es la recomendación número 1. La recomendación A1 es el uso de oxitocina, 10 unidades como droga de primera elección, a la salida del hombro fetal, y se recomienda el uso de citométricos si no hubiera oxitocina en todo lo de las mujeres que no presentan hipertensión arterial, podemos usar ergometría. Entonces, son las recomendaciones que dan, ¿no? Entonces, para el manejo, dentro de estas recomendaciones, hemos visto, uno de los temas es el tema de la toniuterina. En el tema de la toniuterina, sí es cierto, la definición de la toniuterina, que ya es la última parte de esta exposición, es cuando hay una relajación del útero, atonía es sin tono, ¿no es cierto? Atonía no tiene tono. No tiene uterina de este útero. Entonces, para ello se reunió la Sociedad de Ginecólogos y de Anestesiólogos, ¿no? Se unieron para hacer una guía debido a la incidencia de muertes ¿no? Maternas, ¿no? Entonces, dentro de ellos se recomendó dosis de oxitocina, 40 unidades diluidos en 500 en una solución salina de 1000 o en este caso de 1000, ¿no? Y pasarlo de 75 a 125 mililitros por hora, ¿no? Entonces, eso es una de las recomendaciones de los fármacos y los pasos como hay que hacer. Entonces, el primer paso para una hemorragia postparto, lo primero que hay que hacer es el masaje, ¿no? El masaje bimanual. Lo segundo que hay que hacer es el uso de oxitocina. Lo tercero que hay que hacer es el misoprostol, la dosis de 800 microgramos sublingual o vía oral, ¿no? Hemos visto que el misoprostol sublingual produce más efectos adversos que la vía rectal, ¿no? En este caso, los efectos adversos son náusea, vómitos, diarrea, cefalea, fiebre transitoria que se presenta con el uso del misoprostol, al igual que con la oxitocina, ¿no? La oxitocina también náuseas, vómitos, hipotensión, por infusión endovenosa rápido, hiponatremia con dosis altas. Y cuando se da oxitocina a dosis altas, por arriba de 60 unidades de oxitocina, hacemos bloqueo de receptores de oxitocina. Por lo tanto, cuando ustedes vean, ¿no? Dice, ponle oxitocina
a tu paciente, ¿no? Y vas a ver que medio frasco de la oxitocina ha pasado ya, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado, ¿no? Porque para eso tienen que apoyarte. Entonces, ¿por qué? Si le pasas medio frasco de oxitocina y le estás pasando 30 o 40 unidades, lo que vas a hacer bloqueo de receptores, ¿no? Y como consecuencia puedes tener una hipoperfusión, hipotensión por perfusión, ¿no es cierto? Entonces, lo segundo que nosotros usamos dentro de las medidas, ¿no? Tenemos masaje uterino, tenemos oxitocina, tenemos misoprostol, ¿no? A 800 microgramos son igual. Y lo otro es el uso de la ergometrina, siempre y cuando tener en cuenta que nuestro paciente no sea hipertensa crónica o no sea preclántica, ¿no? Entonces tenemos estas recomendaciones, se lo dio, ¿no? En la Sociedad Internacional de Anestesiología y Ginecología, ¿no? El consenso es eso, ese es el manejo de los pacientes con atonía o hemorragia postparto en general, ¿no? El manejo de la atonía, masaje uterino, oxitocina, misoprostol y ergometrina, ¿no? Hay que tener, todos lo vamos a usar en ese momento, porque si no lo usamos en ese momento, vamos a tener lamentablemente una muerte materna, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán, doctor, ¿y si eso no funciona? Si eso no funciona, dentro de esto es un estudio, dentro de esto que se presenta, hay hay una técnica que se llama la técnica SEA, ¿no? La técnica SEA, en este caso, es una técnica que está presente, ¿no? En la mayoría perdón, es una técnica que se recomendó como una de las cuatro recomendaciones, una de las cuartas recomendaciones después de esto, ¿no? De las cuartas recomendaciones, si no funciona, doctor, lo que hacemos es la técnica SEA, la técnica de clampaje de arterias uterinas. Entonces, la arteria de clampaje de arterias uterinas es una técnica, ¿no? En este caso, que permite clampar, ¿no? Clampar las arterias uterinas, ¿no? Clampar las arterias uterinas para poder tener en este caso la contracción, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos es clampamos con una fester, clampamos el labio anterior, el labio posterior, traccionamos y con dos fester curvas, jalamos para un lado, clampamos la arteria uterina del lado derecho. Jalamos para el otro lado, clampamos la uterina del lado izquierdo. Esa va a comprimir las arterias uterinas y por lo tanto va a hacer que tu paciente no se siga desangrando, ¿no? Porque hay la posibilidad, después de haber hecho todos estos pasos, paso a paso, tengas una hemorragia postparto, ¿no? Que continúe y que no para, ¿no? Entonces, ahí en esas circunstancias no vas a permitir que se siga desangrando. Entonces se aplica esta técnica que es la técnica SEA. Así se llama, es una técnica de un mexicano, ¿no? No, en este momento lo estoy buscando, ¿no? Lo estoy buscando. ¿Dónde está? ¿Sí? Hasta el momento, ¿alguna pregunta, muchachos? Mientras buscamos la técnica de clampaje para que ustedes lo puedan ver. La verdad es que... ¿Sí? Vamos a proyectarlo, ¿sí? ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí se escucha. ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, muchachos? Sí, también. Sí, doctor. Ah, perfecto. Entonces, Proteína mayor a 500 mililitros que no responde a las maniobras habituales, se procederá a la aplicación de la técnica C. Previa colocación de valva anterior y posterior dentro de vagina, se toma el labio anterior y posterior de cervix con pinzas de anillo rectas. Se movilizan ambas valvas hacia comisura cervical del lado izquierdo, previa movilización de pinzas de anillo. Se palpa el ligamento cardinal izquierdo y posteriormente se coloca pinza de anillos curva con dirección medial que pasa de la unión del ligamento cardinal con el útero hacia el centro del mismo en forma horizontal. Posteriormente se movilizan las valvas hacia el lado derecho junto con las pinzas de anillos para visualización de comisura y ligamento cardinal del lado derecho.
ligamento cardinal derecho. Y posteriormente se procede a la colocación de pinza de anillos, curva con dirección medial hacia el centro del útero en forma horizontal, con el objeto de pinzar la arteria uterina derecha, dejando siempre un espacio suficiente para efectuar una revisión instrumentada de la cavidad uterina. Al verificar la hemostasia se retiran pinzas de anillo rectas, se procede a realizar abordaje sistemático de las causas de hemorragia obstétrica. El pinzamiento deberá mantenerse hasta resolver la causa de la patología. Posteriormente se retiran las pinzas. En casos refractarios al manejo, se procede a colocación nuevamente de las pinzas. Se pasa a la paciente a histerectomía obstétrica. Cabe mencionar que el retiro de las mismas deberá realizarse hasta ligar la arteria uterina por vía abdominal de cada lado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Vieron el video? Sí, doctor. Sí, eso les va a ayudar mucho en su serum, ¿no? Espero que no les pase, pero eso puede salvar una vida, ¿no? Ustedes hacen un clampaje de estas arterias uterinas, luego de haber hecho todos los pasos que ya mencionamos, ¿no? Y luego lo traen al hospital. Al hospital ya me llaman, o no me llamen, diría yo, porque hay que proceder a revisión en sala de operaciones y proceder a una histerectomía abdominal porque la hemorragia no cede, ¿no? En este tipo de pacientes. Y la idea es evitar la muerte materna por hemorragia posparto, que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Doctor, a mí me quedó una duda. En el caso de inversión uterina, usted mencionó que no se daba uterotónicos, sino relajantes. ¿Esto de acá no aumenta el riesgo de atonía uterina? Claro, o sea, el problema, el primer paso, lo que hay que hacer es resolver la inversión uterina. En este caso, nosotros tenemos que el útero ha ingresado, se ha invertido, ¿no es cierto? Se ha salido. Tú vas a ver la cara, toda la cara, en este caso fetal del útero, hacia afuera, hacia el canal vaginal. Entonces, si uno le da uterotónicos, lo que vas a hacer es que no va a hacer el efecto a través del útero. El útero se contrae, pero en este caso tú lo que tienes que hacer es regresar el útero a su sitio. Pero si no, si le das uterotónico, lo que vas a hacer es vas a hacer que el anillo, en este caso el anillo a nivel del cervix, digamos así, se mantenga rígido, se mantenga duro. Entonces, darle uterotónicos, lo único que vas a hacer es que este anillo no te permita regresar. Una vez que se cierra, regresarlo, bien difícil. Y esa paciente va a terminar sacándose el útero. Entonces, si tú le das relajantes, o sea, la idea de relajantes es primero para que el anillo se relaje, puedas regresar el útero y luego de eso ya das uterotónicos. Luego de eso haces todo lo que hemos mencionado, ¿no? Primero oxitocina, el derivado del cornezuelo, que es el ergotrate, el misoprostol, que es una prostaglandina, y si no te responde, haces tu clampaje de anillos, ¿no? Entonces, esa es la conducta. La idea de darle es solamente, los relajantes es solamente para que te permita revertir, o sea, regresar el útero a su posición normal, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Y luego que regresó a su posición normal, lógicamente lo tienes que hacer al momento que se realiza la inversión uterina, porque después de 2, 3 horas ya ese útero ya está un útero de Cuvalier, o sea, ya no hay nada que hacer, hay que sacarle el útero, ¿no? Ya se invirtió, lo único que te queda es clampar las uterinas y llevar al hospital. Una vez que se cierra el anillo, ya no vas a poder regresarlo si demoras. Entonces, dale un relajante, que puede ser una iosina, hidratación, ¿no? Relajas el anillo, regresas el útero a su posición y luego de eso le das oxitocina y le das todo lo que hemos mencionado. Esa es la idea, Marco. Creo que... Listo, doctor. Gracias. ¿Ah? Muy bien, está buena la observación, Marco, está muy bien, sí, porque a veces dices, dale oxitocina, perdón, dale relajantes, no, sí, le damos relajantes, sí, pero para el anillo que nos permita la máxima apertura para poder regresar al útero a su posición normal. Regresamos al útero a su posición normal, ya está en su sitio, ahora sí, sácame los relajantes y dale uterotónicos, ¿no? En los pasos que ya hemos mencionado para el manejo de hemorragia uterina o atonía uterina, que viene a ser lo mismo. Recuerden que
ante una atonía uterina tienen solamente como promedio de 8 a 10 minutos, no estén, porque más lo que hace se desespera todo el mundo, están llamando que no me aceptan la referencia, no, se pierden momentos valiosos, ¿no? En el cual nosotros tenemos que esos minutos poder utilizarlos, ¿no? Poder utilizarlos en salvar la vida. Ponle, pues después de esta clase ya saben ustedes, pon oxitocina, 40 unidades en un frasco de cloruro, pásale a 20 o 30 gotas por minuto, tampoco rápido, colócale una ampolla intramuscular de ergotrate, colócale misoprostol o colocas misoprostol vía rectal, en este caso 800 microgramos, ¿no? Y si a pesar de eso, y tu masaje uterino constante, no dejas de masajear. Y si a pesar de eso continúa el sangrado, ya conoces, ya viste la técnica SEA, clampas labio anterior, labio posterior, traccionas y clampas las arterias uterinas y lo dejas ahí y no está de más rezar unos cuantos padres nuestros, ¿no? Muy bien, muchachos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna duda adicional? Creo que ya no, doctor. Bueno, todo claro. Muy bien, Marco. Gracias, Mervin. Muchísimas gracias, muchachos, por su atención. Muchas gracias a todos. Ya, nos vemos en la próxima clase. Cuídense de esta cuarta ola que está regresando. Lo bueno es que no es mucho. Y espero que esta clase le haya sido de mucho provecho para más adelante lo puedan tener en práctica y pueda salvar muchas vidas. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Voy a detener la grabación entonces.